Un hermoso y lindo sábado. Y hemos avanzado tan pronto que ya hemos llegado en lo que va a ser esta semana la lección número 11. Y que como toda lección trae hermosos los títulos en los cuales vamos a ir desarrollando cada día. Y en esta semana el título general de esta hermosa lección: practiquemos la lealtad suprema a Cristo. La práctica, siempre dicen, hacia el maestro. Pero practicar lealtad en sí va más allá de una práctica superficial o normal. Y en esta ocasión, en esta semana, que vamos a estar viendo estos hermosos subtítulos de este título en general, vamos a ir aprendiendo cosas lindas, hermosas en nuestra vida para poder realmente resaltar o poder igualar a ese Cristo que nosotros adoramos. Y hoy, en esta hora y durante esta semana, estaré nuevamente aquí acompañado de el pastor que también, por la gracia de Dios, Dios ha escogido para esta semana. Y en esta ocasión les hablo del pastor Raúl Reyes, de la iglesia de Sauguey. Pastor, bienvenido y gracias nuevamente por este lindo apoyo. Gracias, pastor, por la invitación que me ha hecho. Gracias porque es un privilegio compartir la escuela sabática con usted y con nuestros hermanos que nos ven y nos acompañan por diferentes plataformas. Gracias al ministerio también, pero principalmente gracias a Dios. Gracias al Señor porque nos da ese privilegio de poder participar en su obra. Gracias, pastor, de nuevo. Amén. Amén. Bien, pues vamos entonces a lo que es el principal motivo que nos ha traído a este lugar, pero también dependiendo de aquel que lo hace todo y que lo da todo, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a esta oración y voy a pedirle al pastor Raúl que nos acompañe o nos lleve en oración. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, mi Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir, Señor, y compartir la escuela sabática, Señor, con todos nuestros hermanos, Señor. Gracias por el privilegio que me das también de acompañar a tu siervo Víctor, mi Señor. Bendito Dios, te pedimos y te rogamos que nos des sabiduría, Señor, para poder presentar correctamente la escuela sabática, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, pero que sea usted, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Pedimos también, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, durante todo el transcurso de esta semana en la lección de la escuela sabática, y que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda tomar el control de nuestros labios, de nuestra mente y del corazón de cada uno de mis hermanos, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, la semana pasada estuvimos estudiando un poco acerca de los matrimonios, del hogar. En esta semana creo que el capítulo 6 de Efesios inicia con un mensaje de consejos a la familia, a los hijos, a los padres, a los patrones, a los servidores, a los esclavos. Y creo que esta semana va a ser un desarrollo muy lindo de poder entender la posición que tenemos y a quién servimos o si servimos a alguien. Por eso esa lealtad a nuestros patrones, jefes o padres es una lealtad que le estamos llevando a nuestro Señor Jesucristo. Por eso iniciar este capítulo 6 de Efesios y donde vamos a ir desarrollando del 1 al 9.
que realmente nos habla. Pablo dando ciertos consejos a cada uno de aquellos que formamos una familia, como es los hijos, padres, siervos, patrones o jefes. Así también estaremos viendo el libro de Marcos en el capítulo 10 del versículo 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16, donde vemos nosotros quizás en un momento la intervención de los apóstoles, pero también como un regañito que Jesús les da a los apóstoles, y donde les dice: dejad los niños, venid a mí. Tal parece que los hijos también merecen tanto la bendición de Dios como asimismo también el respeto de los padres o de los mayores. Y asimismo vamos a ir a ver también el libro de Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 21, donde en realidad nos habla el apóstol Pablo de como padres no demos motivo de enojo a nuestros hijos. Realmente un trato en igualdad, un trato de amor a aquellos hijos que Dios nos ha entregado en nuestras manos. De allí vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 18 al 25, donde Pedro nos da el consejo de vivir como verdaderos siervos de Dios. No de palabras como que yo soy cristiano, yo soy esto. No, vivirlo. Lo que se aprende hay que practicarlo. Asimismo, también el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 10, donde nos habla realmente de un juicio que se va a llevar, donde un juicio que va a haber, que tanto los hijos como los patrones, como los padres y cada uno de nosotros, aún los esclavos, vamos a estar en la misma posición. Ahí no va a haber grados, ahí no va a haber posiciones, ahí todos de acuerdo al conocimiento y a la posición que se nos puso, Dios nos llamará a cuentas de lo que hicimos o dejamos de hacer. Y por último, en el libro nuevamente de Colosenses, el mismo capítulo 3 y versículos 24 y 25, ya el apóstol Pablo habla en realidad sobre el pago. ¿Qué pago? El pago sobre la justicia que se hizo o la injusticia que hicimos a otros. Por eso es tan interesante que nosotros entendamos la práctica de la lealtad suprema solamente a Cristo. Y por eso el versículo central, este versículo que nos lleva a Efesios capítulo 6 y versículo 9, que dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Ahí está la igualdad y un llamado realmente a hacer lo que Cristo nos ha mandado a hacer, según la posición que estemos teniendo. ¿Cuál es el trabajo que Dios nos ha encomendado? Bueno, dejaré este tiempo para el pastor Raúl para que nos dé la introducción de lo que va a ser esta semana. Pastor Raúl. Bueno, pastor, interesante, ¿verdad? Que Pablo empieza con consejos. Así es. Empieza aconsejando a los patrones, por decirlo así, ¿verdad? A los patrones y a los esclavos que obedezcamos. Por ejemplo, vemos el caso de Onésimo. Vemos cómo había robado. Pablo lo conoció en la cárcel, le ministró, le
Pablo del Evangelio. Y Onésimo aceptó el Evangelio. Pero después le manda una carta a Filemón, diciéndole, implorándole que lo reciba, que reciba a Filemón. Que reciba a Filemón, pero que ya no lo trate como esclavo, que lo trate como a hermano. Incluso le dice que lo tiene que cuidar, lo tiene que querer. O sea que en otras palabras, los pone al mismo nivel. Hablando espiritualmente, los pone al mismo nivel. Ya no lo vas a dar como esclavo. Incluso a Onésimo le dice, lo exhorta a que haga lo mejor ahora, cuando él regrese junto con su amo, que haga lo mejor, que se esfuerce más, porque no está sirviendo a su amo, sino está sirviendo a Cristo Jesús. Igualmente, como usted ya repitió también, más adelante vemos durante el transcurso de la semana que también Pablo exhorta a los papás, a los hijos. Es una carta, digamos que es una carta llena de amor, llena de misericordia, llena de consejos, llena de sabiduría. Pero lo interesante es que aquí hablando Pablo a los cristianos. Los días preguntaba con alguien y dice, no, aquí está hablando al mundo. No, está hablando a los cristianos. Si leemos bien los textos bíblicos, los pasajes bíblicos, está hablando a los que conocían de la palabra de Dios, a los que habían recibido a Cristo Jesús, a los que se les había ministrado el Evangelio y habían aceptado el Evangelio. A eso les estaba hablando, dando consejos, en otras palabras, que no teníamos que vivir de la manera que vivíamos antes de conocer el Evangelio, sino de una manera distinta, que teníamos que reflejar a Cristo Jesús. Así es. Pero usted no se te haya subrayado en la cita del Espíritu de Profecía, lo explica bien clarito y más hermoso, lo extiende. Bueno, sí, pastor, yo quisiera, ustedes han visto en algunos programas, a veces no aparece en pantalla, y yo no quiero que estén culpando a los hermanos que están ahí al control de esto. A veces es mi responsabilidad mandarles las citas para que las vean, pero yo espero que ustedes tengan estas notas. El que las tiene, pues, podrá acompañarme en la lectura. Y en esta ocasión yo puso las notas, pero no en secuencia, sino busco algunas palabras o párrafos que me parece interesante compartir con ustedes. Así es de que si usted tiene este librito de notas, en esta ocasión, en lo que corresponde al día sábado, voy a leer el último párrafo de este libro de notas, y que es el libro En los lugares celestiales, que marca la página 230. Y dice así: nuestro Padre Celestial es nuestro dirigente y debemos someternos a su disciplina. Vean, o sea, en sí todos en sí tenemos que ver a Cristo, que ver al Dios que nos crió, al Dios que tuvo la misericordia de rescatarnos. Y Él debe ser el que nos debe dirigir nuestra vida y disciplinarnos a nosotros. Somos miembros de su familia. Tiene derecho a nuestro servicio, y si uno de los miembros de su familia persistiera en seguir su propio camino y se empeñara en hacer solo lo que le placiera, entonces ese espíritu produciría un estado de cosas confusos, desafortunado. No debemos hacer planes para seguir nuestra propia senda, sino la senda y la voluntad de Dios. Vean, o sea, cuando nosotros realmente somos parte de la familia de Dios, no hay hombre que nos dirija, sino debe ser el Espíritu de Dios que dirija nuestra vida, que nos haga entender y discernir lo que en verdad el trabajo o la obra que estamos realizando. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos a veces oprimiendo a alguien o estamos a veces abusando de algunos? Ese es realmente el discernimiento que el Espíritu Santo tiene que ir dando
al siervo o a la sierva de Dios. Ver en qué posición estamos. Porque eso es lo que vamos a ver durante esta semana. ¿Cuál es la posición en la cual yo estoy? ¿Qué me toca hacer? ¿A quién me toca obedecer? ¿Qué es lo que yo, en la posición que tengo, ni me debe de exaltar, pero pues creo que también a veces no tengo por qué ser humillado? Pero si lo soy, dejo cuentas a Dios. Así lo dice también el tercer párrafo que lleva este libro por título Cada día con Dios, en la página 164. Dice así, tercer párrafo de este libro. Dios ve el corazón y el carácter de los hombres cuando ellos mismos no se dan cuenta exacta de su propia condición. Eso es cuando no entendemos por qué lo hago, por qué lo voy a hacer o por qué tengo que hacer esto. Es cuando Dios en realidad ahora ve su corazón. A veces nosotros vemos a alguna persona que está robando y decimos que es bandido, que es ratero, pero no sabemos en verdad las necesidades, las intenciones de su corazón. Quizás no es porque quiere robar, sino porque tiene una necesidad y no ha habido alguien que le extienda la mano. Y muchas veces nosotros condenamos o hasta golpeamos. Hace un tiempo atrás me tocó entrar a una tienda con mi familia y vimos a un muchacho que abrió el refri y agarró una botella de agua y se la escondió. Es más, antes de que se le escondiera, la abrió y le tomó el agua tan desesperadamente que al último la escondió. Y todos lo vimos. Alguien lo vio por la cámara, anunciaron y vino uno de seguridad. Y lo quiso detener y el muchacho corría. Tal grado que mi hijo fue y le dijo al de seguridad, yo la pago. Déjenlo. Y el de seguridad como que le dijo, no, es que está robando. Sí, no, pero yo lo pago. Tómelo como que viene conmigo. Yo la voy a pagar el agua. Y vino otro, que creo que era el supervisor del local, y ya como que le dijo al seguridad, está bien. Mientras el muchacho corría por toda la tienda y se salió. Y mi hijo fue y pagó el agua. Cuando salimos de la tienda, ese muchacho estaba debajo de un árbol con la botella todavía tomándola. Injustos a veces juzgamos porque no conocemos las necesidades o el corazón de aquel que hace las cosas ignorantemente. Y por eso dice Dios que Él conoce los corazones, porque Él dice, Él sabe que su obra y su causa sufrirán si no se corrigen los errores que existen en ellos sin que los adviertan y por lo tanto sin que los corrijan. O sea, en su momento yo creo que este muchacho y creo que muchos a veces cuando hacen algo se dan cuenta del daño, aunque a veces tengan esa necesidad y pueden buscar una manera de sustentar como debe de ser su vida. Pero mientras Dios ponga a alguien, quien apoye, quien ayude, lo va a llevar a cabo, a entender su situación y a saber que la mano de Dios está también con ellos. Asimismo, también dice, a cada cual se le asigna su esfera particular, su lugar de trabajo, ahí está. Y Dios no requiere nada más ni nada menos, tanto del más humilde como del más grande, que el pleno cumplimiento de su vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por gracia hemos llegado a ser siervos de Cristo. Hemos sido adquiridos por la sangre del Hijo de Dios. Ahora entendemos, en verdad que a veces las posiciones que tenemos como que nos engrandecen y nos sentimos superiores a cualquiera, cuando en realidad deberíamos, aunque tengamos una posición alta, ponernos en los zapatos de los otros.
de ver. Porque a veces, muchas veces no pueden. Porque a veces es que no sobresalen. Allí debe de entrar aquel que en verdad Dios le ha dado cierta capacidad. Termino con este primer párrafo del día del sábado de estas notas de Elena G. de White, y que lleva el libro La fe por la cual vivo en la página 268. Para los que tengan este libro y puedan leer todo el capítulo. Dice ella: los requerimientos de los padres deben ser siempre razonables, deben expresar bondad, no por una negligencia insensata, sino por una sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de amor. ¿Cómo te conquistó Cristo a ti? ¿Cómo llegó el Señor a tu vida? ¿Cómo andabas? Quizás peor que tus hijos, a veces en rebeldía, a veces descarriados, haciendo lo malo. ¿Cómo te llamó la atención el Señor? ¿Cómo fue que vino Cristo a tu corazón? ¿Con golpes? ¿O con palabras de amor? ¿O con un espíritu perdonador? Por eso, mi hermano, no te pierdas esta semana, porque va a hablar en conjunto a cada uno de aquellos que tenemos ya ciertas posiciones dentro del hogar como dentro de nuestros trabajos. Dios te bendiga y espero que mañana estemos también estudiando juntos. El Señor te guarde.